Hola, bienvenidos a más una clase de lenguaje 2. En esta clase estaremos viendo más ejemplos sobre las relaciones en la orientación a objetos. En clases anteriores ya habíamos hablado sobre los conceptos de generalización, asociación, agregación y composición, que son tipos de relaciones que se utilizan en la programación orientada a objetos. También vimos la representación gráfica para cada una de estas relaciones. Para la generalización vimos este símbolo, para la asociación vimos una recta simple, para la agregación vimos este símbolo que es una línea recta con un diamante blanco y para la composición vimos esta línea recta con un diamante oscuro. También habíamos visto que a las asociaciones, agregaciones y composiciones podíamos agregar la navegabilidad, la multiplicidad y también podríamos agregar una etiqueta. Con lo anterior, entonces, pasemos a un ejemplo práctico. En este ejemplo podemos observar varios tipos de relaciones. Este diagrama representa una aplicación sencilla para el manejo de préstamos de una tienda de videos y en ella podemos encontrar las siguientes clases. La clase préstamo, que tiene una relación de asociación con la clase socio, y como pueden observar, esta asociación tiene una navegabilidad de préstamo hacia socio, lo que quiere decir que en la clase préstamo va a existir un atributo de tipo socio. Ese atributo tendrá el nombre de socio. De la misma forma, la clase préstamo tiene una relación de asociación con la clase funcionario. A su vez, las clases funcionario y socio tienen una relación de generalización con la clase persona, la cual se representa por este símbolo. Esto quiere decir que la clase funcionario y la clase socio van a heredar todos los atributos y métodos de la clase persona. En la clase persona podemos observar una relación de asociación con la clase ciudad y por su navegabilidad podemos identificar que la relación va de persona hacia ciudad, lo que quiere decir que es la clase persona la que va a contener un atributo de tipo ciudad y el nombre de ese atributo será ciudad. Por otro lado, la clase préstamo también tiene una relación de agregación con la clase película. Y también la navegabilidad indica que la relación es de préstamo hacia película. Pero la diferencia está en la multiplicidad. Se puede observar que en este caso la multiplicidad es de 1 a muchos, lo que quiere decir que en un préstamo puede existir muchas películas. Entonces, en la clase préstamo tendríamos que tener una colección de películas para indicar la multiplicidad de 1 a muchos. A diferencia de estas dos relaciones de asociación, en donde se puede observar que la navegabilidad es de 1 a 1, lo que quiere decir que en préstamo solo habrá un socio y también solo habrá un funcionario. De nuevo, en esta relación de agregación que existe entre préstamo y película, la navegabilidad indica que la relación es de préstamo hacia película y la multiplicidad indica que en préstamo tiene que existir una colección de películas. Por eso el nombre del atributo será películas. Explicado todo esto, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico, programando todo este diagrama en el lenguaje de programación Java. Para este ejemplo preparé un nuevo proyecto llamado Relaciones Ejemplo 2, que tiene esta estructura de paquetes y clases. Tiene un paquete entidad que representa este paquete del diagrama. Dentro del paquete entidad creé las clases ciudad, funcionario, película, persona, préstamo y socio, tal como se ve en el diagrama, y también un paquete de prueba. En este paquete de prueba
creé una clase prueba videoclub, que es la clase que va a contener el método main de esta aplicación. Ahora pasemos a ver cada una de las clases del ejemplo. Para la clase ciudad definimos los atributos tal como se muestra en el diagrama. Un atributo código y un atributo nombre. También tiene sus constructores y sus getters y setters. Y también el método toString. Entonces podemos ver que la clase ciudad es una clase normal y corriente. Ahora, para la clase persona también tenemos los atributos definidos en el diagrama de clase. Y aparte de esos atributos que están dentro de la clase de persona, también tenemos el atributo indicado por la relación de agregación que existe entre persona y ciudad. ¿Qué vendría a ser este atributo de acá? Un atributo de tipo ciudad con el nombre ciudad. También tenemos los constructores, los métodos getters y setters normales. Y al final de la clase tenemos el método que se indica en el diagrama muestra edad, que es este de aquí, y el método toString. El método muestra edad lo que hace es, en la primera línea se instancia un objeto anónimo de la clase date y se recupera de ese objeto el año actual. Y ese año actual se guarda en la variable año actual. Luego de eso se recupera el año de la fecha de nacimiento de la persona y se guarda en la variable año nacimiento para luego realizar una operación de resta entre el año actual y el año de nacimiento. Y el resultado de esta diferencia se guarda en la variable edad. Luego de eso se crea una variable mensaje que va a contener el nombre de la persona concatenado con la palabra tiene, concatenado de nuevo con la edad que fue calculada y concatenada de nuevo con la palabra años. Esta variable mensaje es la que va a contener entonces todo el mensaje que va a ser devuelto en la sentencia return de nuestro método muestra edad. En la clase funcionario también tenemos los atributos definidos en el diagrama, su constructor por defecto y su constructor por parámetro. También necesitamos indicar que la clase funcionario está extendiendo, o sea, heredando todos los atributos y métodos de la clase persona. Para indicar esta relación de generalización, se le agrega al lado del nombre de la clase la palabra reservada extends y el nombre de la clase de la cual se está extendiendo, o sea, la clase persona. Con esto, entonces, ya estamos indicando esta relación de generalización. Ahora, en el método constructor por parámetro de la clase, necesitamos incluir entre los parámetros los valores que son para los atributos de la clase persona. Estos parámetros serán pasados al constructor de la clase persona a través de la sobrecarga del método constructor. Entonces, una vez definidos estos parámetros que pertenecen a la clase persona, estos parámetros se tienen que pasar a la superclase que viene a ser persona. Luego de eso tenemos los getters y setters normales de los atributos de la clase funcionario para el código y para el cargo, y también el método toString de la clase funcionario. Y en el método toString se agrega también al toString de la clase super, o sea, de la clase persona.
Con esto se le está haciendo una llamada al toString de la clase persona. ¿Para qué eso? Para que se pueda imprimir el toString de la clase funcionario más el toString de la clase persona. La clase socio es muy similar a la clase funcionario. También tiene sus propios atributos, el constructor por defecto, el constructor por parámetro que tiene la sobrecarga del método constructor de la clase persona, en donde se le pasa los parámetros de la clase persona. También tiene sus getters y setters y su método toString que hace una llamada al toString de la clase persona. Es muy similar a la clase funcionario. La clase película también tiene los atributos definidos en el diagrama de clase, su constructor por defecto, su constructor por parámetro, que es un constructor por parámetro normal, los getters y setters y el método toString. Para la clase préstamo se agregan los atributos definidos en el diagrama, los que son propios de la clase, y también los atributos que son referencia a las clases asociadas, o sea, los atributos de tipo socio y de tipo funcionario, indicados aquí. Aparte de eso, también se agrega el atributo indicado en la relación de agregación que existe entre préstamo y película, que viene a ser una colección de películas. Esta colección de películas se indica agregando un atributo que será del tipo list de películas y el nombre de ese atributo será películas. Luego tenemos el constructor por defecto, el constructor por parámetro que tiene incluido todos los atributos definidos en la clase, sus getters y setters, el método imprime préstamo definido en el diagrama y el toString de la clase. Para el método imprime préstamo se define un string que va a ser el mensaje que se va a retornar, en donde primeramente construimos toda esta cabecera que tiene incluido, por ejemplo, el socio indicado a través de su código, de su nombre y su apellido. También tiene incluido el funcionario a través de su código, su nombre y su apellido. Luego tenemos una divisoria. Todo esto concatenado y en una línea tras otra. Luego se define una variable total que va a almacenar el total del precio de las películas agregadas en la lista de películas. Seguidamente con un bucle for se recorre la lista de películas y se recupera cada una de las películas que tiene contenida esta lista y se guarda en la variable peli. A partir de aquí, en el bloque de código del for, se utiliza la variable peli, haciendo referencia a cada una de las películas que hay dentro de la lista para cada iteración. Entonces, dentro de este for, llamamos de nuevo a nuestra variable mensaje y le agregamos el atributo o la variable peli que indicamos aquí, punto get título, concatenado con un guión, concatenado de nuevo con la variable peli, punto get precio. Esto lo que haría es que para cada película contenida en la lista de películas se vaya agregando esto dentro de la variable mensaje. También se irá incrementando nuestra variable total, que al principio valía 0, se irá incrementando con el valor de la peli punto get precio, o sea, se va a ir recuperando el precio de cada película que hay en la lista de películas y se va a incrementar al total, o sea, se va a sumar al total. Cada película que hay en la lista de películas se va a sumar a la variable total. Luego definimos de nuevo un separador en la variable mensaje y luego incluimos el
total general una vez sumado todo el total. Y en la sentencia return hacemos una verificación. Si el total es mayor a 0, entonces retorna la variable mensaje. Si no, si el total es menor o igual a 0, entonces va a retornar un string vacío. Este operador de aquí ya lo habíamos visto en clases anteriores. Se llama operador ternario y funciona como un método para comparar y retornar valores. Para la clase prueba videoclub tenemos que definir todos los objetos necesarios para poder utilizar el método muestra edad, que es utilizado a través del préstamo, y el método imprime préstamo, que también está definido en la clase préstamo. Entonces, para eso primero creamos una ciudad, creamos un funcionario, creamos un socio, creamos al menos 3 películas, creamos una lista de películas, agregamos las películas que habíamos creado antes a la lista de películas y finalmente creamos un préstamo que tiene agregado o incluido en él todos los datos anteriores. Tiene incluido el tipo de préstamo, la fecha del préstamo, la fecha límite del préstamo, el socio, que hace referencia al socio que habíamos creado antes, el funcionario, que también hace referencia al funcionario que habíamos creado antes, y pelis, que es nuestra lista de películas, que tiene agregado en él 3 películas. Y finalmente entonces podemos imprimir por consola con el método system.out.print. Llamamos el préstamo, que hace referencia a este objeto préstamo que habíamos creado. Get funcionario, esto recupera el funcionario que está agregado en el préstamo. Muestra edad, esto llama al método muestra edad, que está incluida en la clase persona, pero como la clase persona es heredada por funcionario, podemos recuperar y así imprimir este método muestra edad en el método system.out.print. También llamamos a otro system.out.print y imprimimos el préstamo, el objeto que habíamos definido, imprime préstamo, y este método aquí fue definido en la clase préstamo. Como resultado vamos a obtener esta salida por consola. Para este system.out.print tenemos la salida Pablo tiene 20 años, ya que habíamos definido el funcionario con nombre Pablo y con fecha de nacimiento 2000, en el año 2000. Entonces restando 2020 menos 2000 da como resultado 20 años. Y toda esta parte ya viene a ser el método imprime préstamo, que imprime el código del socio, el nombre del socio, el código del funcionario, el nombre del funcionario y las películas agregadas a la lista de películas con su nombre y su precio. Y finalmente el total, que es calculado a través del precio de cada película. Con esto entonces concluimos el ejemplo y ahora pasemos a la actividad. La actividad para esta clase se trata de implementar el siguiente diagrama. Tenemos este diagrama que representa todos los objetos relacionados en un equipo de fútbol. Tenemos la clase persona, que tiene una relación de asociación con la clase ciudad, en donde se indica esta navegabilidad de persona hacia ciudad con una multiplicidad de 1 a 1, lo que quiere decir que en persona vamos a tener
un atributo de tipo ciudad. También tenemos la clase entrenador y jugador, y estas clases tienen una relación de generalización con la clase persona. Quiere decir que estas dos clases van a heredar los atributos y métodos de la clase persona. Y luego tenemos la clase equipo, donde la clase equipo tiene una relación de asociación también con la clase ciudad, con una navegabilidad de equipo hacia ciudad y con una multiplicidad de 1 a 1. Eso quiere decir que en equipo vamos a tener un atributo de tipo ciudad, y también tenemos la relación que existe entre equipo y entrenador, que es una relación de agregación con una multiplicidad de 1 a 1 y una navegabilidad de equipo hacia entrenador, lo que quiere decir que en la clase equipo vamos a tener un atributo de tipo entrenador, y ese atributo va a tener el nombre de técnico. O sea, el atributo de tipo entrenador que va a estar en la clase equipo se va a llamar técnico. Y también tenemos una relación de agregación entre equipo y jugador. Esta relación de agregación tiene una multiplicidad de 1 a muchos, lo que quiere decir que en equipo vamos a tener una colección de jugadores, como se indica en la etiqueta. Entonces en equipo vamos a tener un atributo que va a ser del tipo lista de jugadores, y esa lista de jugadores va a tener el nombre de jugadores. Algunas indicaciones para la actividad. El método muestra edad de la clase persona debe retornar un string que tenga el nombre y la edad de la persona. La edad se debe calcular utilizando el atributo fecha de nacimiento. Ejemplo de salida: Mario tiene 20 años. Este sería el ejemplo de una salida del método muestra edad. Para el método muestra plantel de la clase equipo, debe retornar un string con la lista de todos los nombres y posiciones de los jugadores del equipo. Este sería un ejemplo de la salida que debe tener el método muestra plantel que está en la clase equipo. Luego de implementar todos los diagramas y teniendo en cuenta las relaciones que se indican en el diagrama, se debe crear un paquete de prueba, y en ese paquete de prueba crear a su vez una clase prueba equipo en la que se va a realizar las siguientes acciones. En la clase prueba equipo tienes que crear todos los objetos necesarios para imprimir por consola el resultado del método muestra edad, utilizando el objeto entrenador que está agregado en el objeto equipo. Ejemplo, aquí tenemos una salida por consola de equipo.getTécnico, que viene a ser el entrenador que está incluido en el equipo, punto muestra edad, que es el método definido en la clase persona, pero como el entrenador hereda de persona, podemos utilizar este método que se encuentra en la clase persona. También debemos imprimir en la consola el resultado del método muestra plantel del objeto equipo. Ejemplo, tenemos una salida por consola del objeto equipo, llamamos al método muestra plantel. Esto de aquí me tendría que dar como resultado toda esta salida, o sea, imprimir por consola los nombres de cada jugador y entre paréntesis sus posiciones. Y finalmente se tiene que entregar en el campus todo el código elaborado en un archivo comprimido. Finalizando, en la clase de hoy
pudimos ver más ejemplos de cómo se utilizan las relaciones en la programación orientada a objetos. Esto fue todo. Hasta la próxima.